¿Qué edad tienes? 18 recién cumplidos. Nacionalidad. Mexicana. A lo mucho tienes 16 y me vas a decir quién carajo te dio este pasaporte. Yo soy Sabina Rivas. Vengo de paso. Voy al gabacho. ¡Venga ese aplauso! Lo mío es cantar. Es mi sueño. Esta pregunta es para Abraham. Alejandro Mendoza, de Diario Judío. ¿Cómo surge este deseo? Te conocemos como periodista, pero ¿cómo surge este deseo, esta necesidad de hacer cine, de involucrarte en el séptimo arte? ¿Y por qué motivo aceptas un tema tan complicado a nivel social, tanto la problemática que vive en México y también en las salas, también un poco difícil de asimilar? ¿Cómo te animas y cómo surge esta idea, esta iniciativa? Bueno, el cine es una franja de la comunicación sumamente importante. Yo estuve mucho tiempo en Televisa, luego estuve en el radio, muy contento en todos lados. Pero el cine es muy eficaz como medio de comunicación si tienes éxito. Millones de personas pueden ver tu película, 20 millones de personas pueden ver una película en México de esas dibujadas de Marvel. Una película mexicana exitosa la pueden ver 3 o 4 millones de personas, que es mucha gente. Entonces a mí me faltaba profesionalmente incursionar en esa plataforma. Pero yo no quería hacerlo con una película que no tuviera que ver con lo que yo había sido, que es un poco el periodismo, la realidad. Y el libro de Ramírez Heredia me resolvió a mí ese problema, porque como dice Luis, todo estaba en el libro. Entonces, en el caso, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Yo quería hacer cine y el libro solucionaba el tema y el cómo. Entonces, por eso hicimos esta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y vamos a tener la oportunidad de tomar una foto más con la espiga de oro que se ganó Gracie y palabras en voz. El estreno de la película es el próximo 9 de noviembre. Sabe que yo prometí estar medio año nada más para sacar lo suficiente y seguir para arriba. ¡Arriba! ¡Órale, cabrones! ¡Son todos suyos! Lucero Calderón, del periódico Excelsior. Quisiera saber o ahondar un poco más en la cuestión de la seguridad. Al final de cuentas, al estar filmando en esas regiones donde hay tantos migrantes, tantas maras y demás, pues bueno, creo que sí es inevitable que lo vean, ¿no? Entonces quería saber qué pudieron ver, ¿no?, al respecto, si tuvieron algún encuentro con ellos. Y la otra sería la cuestión de, ya lo comentaba Gracie un poco, pero si lo puedo hablar Luis, a lo mejor el encuentro que pudiste tener con otras historias de migrantes, si eso nutrió o contribuyó a la película. Sé que está pegada a un libro, pero a lo mejor hubo una historia o algún caso, la gente se acercaba a ustedes para comentarles o preguntarles o contribuir en cuanto a la historia. Gracias. Bueno, de la seguridad sí los vimos, ahí andaban, lejos, sí vimos que estaban ahí los mareros y los veían, pero no son tontos, ¿no? Es decir, ¿por qué meterse con nosotros cuando eso les representa un problema? Pues mejor se meten con alguien que no les representa un problema, ¿no? Es decir, parte de lo que ellos hacen es vivir en la esfera de la impunidad. No tuvimos problema, los vimos de lejos en algunas locaciones en Tuxtepec, ahí andaban, y también tuvimos la visita de una cosa muy curiosa, creo que de por ahí, de muchachos jóvenes vestidos de mujer, ¿te acuerdas? Una cosa curiosa, eso sí puso nervioso a varios, más que los mareros. No sé si tú los viste, si andabas por ahí. No tuvimos problema con la seguridad, esa es la realidad. Tomamos todas las medidas necesarias, primero para cuidar nuestras vidas y la producción y los equipos, pero sobre todo la gente. Más preocupado estaba Luis, estaba yo, de la seguridad de las personas que tenían que correr en la vía paralelos al tren.
subirse al tren, saltar del techo del tren a otro vagón. Eso sí era preocupante, porque te equivocas un centímetro, pierdes el estribo, te caes, el tren tiene 7 u 8 metros de alto, tú puedes desnucar, caes en la grava, caes en el río, como dice Gracie, que atraviesa el tren. Esa era una preocupación mucho más grave que la seguridad que estaba bajo control de la esfera política del Estado. Pero a pesar de las medidas de seguridad en los trenes, etcétera, los arneses, esa fue para mí la más grande preocupación de todo el rodaje, que no se fuera a lastimar a nadie en los trenes. Mucha preocupación, y tomamos todas las medidas necesarias y no pasó nada, afortunadamente. Sí, bueno, en relación a otras historias, sí, tuvimos migrantes que estuvieron como extras, que participaron en ese sentido, y platicamos con ellos y nos contaban sus historias y cómo ya habían intentado cruzar 4 veces, etc. Pero el guión estaba muy bien armado, no fue algo que se fue improvisando en el curso de la filmación. Fue un guión, porque muchas veces, por ejemplo, en mi experiencia en Hollywood, a veces llegas y hay una fecha de estreno, entonces no tienes tiempo. Y aquí Abraham siempre fue muy enfático en el guión, lo cerramos y lo filmamos y no vamos a andar hasta que no esté listo, no filmamos. Y a mí me gustaba mucho eso, porque es la forma, es realmente la única forma de hacer una buena película. Como dice Abraham, fueron más bien otro tipo de retos, y de lo que por ejemplo platican Gracie y Fernando, los personajes de ellos eran un tour de force emocional, muy difícil de lograr, con muchas aristas y muchos imprevistos, y tenía que ser así. Entonces voy a platicar un secreto, pero no se lo digan a nadie. Me da miedo. Usé con ellos una técnica de dirección de actores que yo aprendí hace mucho tiempo con el señor Álvaro López Waterman, y solo la había usado en una película con Andy García y Meg Ryan, Cuando un hombre ama a una mujer, que es usar los sueños y la interpretación de sueños para ir llevando a los actores a lugares difíciles. Entonces ellos soñaban todas las noches, y yo en la mañana me iba al camper de maquillaje y peinados, me contaban sus sueños, yo se los interpretaba, y de ahí salía información muy rica de cómo llevarlos ese día. Por ejemplo, la salida, y de pronto yo le decía a Gracie, pero ¿por qué no te vas del prostíbulo? Y simplemente sales, te vas corriendo y te escapas. Y en uno de esos trabajos, en uno de esos sueños, de pronto ella suelta el llanto y me dice: lo que pasa, señor Luis, porque siempre me decía señor Luis, y lo sigue haciendo. Me dijo: lo que pasa, señor Luis, es que el prostíbulo es casi como mi casa que nunca tuve, y la mamá que nunca tuve, porque tengo hermanas aquí, tengo una familia, y si me voy, ¿a dónde me voy? Porque está muy metida en el personaje. Y ese hogar que representa el prostíbulo de una forma tan paradójica y tan tremenda, porque finalmente, si para alguien un prostíbulo representa un hogar, es que ¿de dónde viene? ¿De qué hogar vino que un prostíbulo se puede convertir en un hogar? Esa es la brutalidad de esta historia. Y Gracie y Fernando se entregaron al 100%, se echaron de clavado conmigo, me depositaron su confianza, y así se logró. ¿Qué te crees, que puedes venir a hacer tu desmadre acá? En México usted será lo que quiera, pero acá de este lado no es ninguna autoridad, ¿me entiende? No soporto que andes con esto. Ahora vos vas a arreglar mi vida. Te quiero ayudar. Me tienes que hacer un favorcito. ¡Déjame! Mendoza, soy del periódico El Universal. Quisiera que me contestaran, señores Andoki y Sabludowski, ¿qué tan difícil o fácil fue conseguir los recursos para la
película, es decir, los económicos, logísticos y demás, y si pueden hablar de la inversión. Gracias. La inversión fueron 60 millones de pesos. Fue muy difícil, sobre todo en la parte privada. Luis Mandoki ha tenido una actividad política que no simpatiza con el actual régimen. Entonces yo fui a ver a Consuelo Sáizar del Conaculta y le dije, lo único que se solicita aquí es juego limpio, que no haya vetos, que no haya censura. Y Consuelo Sáizar cumplió, porque recibimos recursos del Conaculta, de la Secretaría de Hacienda, del Fidecine, del Eficine. Donde tuvimos problemas fue con la empresa privada. Las empresas privadas no quisieron colaborar con nosotros, porque el mecanismo del Eficine es que el subsidio que da el gobierno se filtra por una empresa X, empresa privada, que ha pagado los impuestos, entonces se acredita el pago de impuestos, pero el sacrificio lo hace Hacienda. El dinero no lo ponen las empresas, lo pone el gobierno. Pero la empresa en realidad ejerce la calificación del proyecto y la censura. Entonces muchísimas empresas no quisieron entrar a este proyecto, de ninguna manera. Es notable que quiso entrar el banco HSBC, que tiene un programa de apoyo a migrantes. Es notable que no nos quiso ayudar, por ejemplo, Marcelo Ebrard, a través de la Secretaría de Cultura, no quiso hacerlo. ¿Perdón? De Cultura, la Secretaría de Cultura. El gobierno de la ciudad no nos quiso ayudar, a pesar de que la señora esposa del jefe de gobierno es hondureña, no quisieron participar. Televisa quiso participar. Desde el principio conocieron el proyecto y desde el principio se entusiasmaron con nosotros y entraron. El Banorte no quiso entrar porque era muy feo, se veía muy feo México. No quisieron entrar, entonces algunos sí y otros no. Costó mucho trabajo, fueron años para fondear los recursos y finalmente estamos muy agradecidos con los que entraron y muy agradecidos con los que no entraron también. A mí nada me detiene, se lo juro, como que me llamo Sabina Rivas.